Amén. ¿Cuánto nos gozamos de estar en la casa del Señor? Amén. Para mí es un privilegio, hermanos, estar hoy aquí al frente, teniendo la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar una vez más. Y dígale al Señor: ten misericordia de nuestro hermano para que nos puedas hablar, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo presentando delante de ti, Señor, este tiempo, papito lindo, dándote la honra y la gloria a ti, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre Santo. Te ruego, papito lindo, que la palabra, Señor, en esta noche, Señor, sea, Señor, enviada, Señor, a cada corazón, Señor, y cause el efecto para lo cual es enviada, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Nos gozamos, hermanos, de estar en la casa del Señor. Quiero decirles de que el tema que me toca compartir, hermanos, es acerca, yo le he titulado discerniendo lo espiritual. Cuando hablamos de discernir lo espiritual, hermanos, ¿qué se nos viene a la mente, hermanos? ¿Será que tenemos nosotros el discernimiento de parte de Dios, hermanos, para discernir lo que es espiritual? Cuando nosotros, hermanos, miramos muchas situaciones, hermanos, a nuestro alrededor. Bueno, de hecho, yo, hermanos, he visto muchas situaciones a mi alrededor que antes yo pensaba que era espiritual. Cuando yo miraba algo en una persona, en un hermano, y decía: ¿qué espiritual es este hombre o esta mujer? Y, hermano, hoy con el transcurso de los años, del tiempo, me he dado cuenta, hermanos, que ser espiritual, hermanos, va más allá aún de que usted lo mire a uno aquí al frente, hermanos, predicando o teniendo cualquier otro tipo de privilegio. Por eso le digo, ¿qué piensa usted cuando mira ese tema y dice discerniendo lo espiritual? Hermano, por eso yo le digo, hermanos, yo tenía un concepto errado de lo que era algo espiritual en una persona. De hecho, hermanos, no estoy en contra de las profecías, no estoy en contra, hermanos, de muchas cosas que se hacen en la casa del Señor, pero cuando yo miraba en X o Y, hermano, ver, hermanos, cómo fluía, hermanos, decía yo: wow, qué espiritual ese hermano o esa hermana. Y fíjate, mire lo que decía yo: yo quiero ser como esa hermana y ese hermano. Pero, o sea, yo no tenía conocimiento, no tenía doctrina, estaba empezando en los caminos del Señor, hermanos, y me dejaba llevar, hermanos, por lo que miraba. No sé si a ustedes les ha pasado eso. ¿Y sabe qué es lo más duro, hermanos? Cuando uno empieza a conocer a las hermanas y a los hermanos, obviamente no de aquí, ¿verdad, hermanos? Se decepciona uno, ¿verdad, hermanos? Yo, hermanos, tuve en mi casa a un siervo que lo conocí, hermanos, tuvo problemas en su matrimonio y no le voy a decir el nombre, por supuesto, porque fue alguien bien conocido, hermanos, y tuvo que salir de su casa por problemas matrimoniales que tenía y no hallaba para dónde ir, ¿verdad, hermanos? Pero como yo lo conocí, hermanos, me llamó y me explicó su situación. Obviamente, hermanos, yo lo miraba predicar, hermanos, lo miraba, hermanos, por todos lados, hermanos, y decía: este es un siervazo del Señor. Y de hecho lo es, pues, y lo era. Lo llevé a mi casa, hermanos, mire, lo tenía en alta estima, hasta lo más alto, como un siervo de Dios. Cuando ya lo tuve en mi casa, hermanos, ¿sabe qué dije yo? Mejor hubiera preferido solo tenerlo
como conocido de lejos, como un siervo del Señor, porque ya estar con Él, conviviendo con Él, hermano, la situación, me di cuenta porque tenía problemas en su hogar. Y hermano, me decepcioné tanto de alguien que yo admiraba tanto. Así que si usted admira a algún hermano, no se vaya a decepcionar. Tenemos pies de barros y todavía somos humanos. Por eso le digo, hermanos, aprendamos a discernir lo espiritual, hermanos. Mire, cuando nosotros vamos a la palabra, el Señor nos enseña, mis amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, la Reina Valera. Oiga lo que dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y sabe, esta palabra a mí me dejó bien impresionado, porque yo la oí predicar sobre un siervo del ministerio, hermanos, del ministerio Sebenecer, y daba una explicación muy, ahí sí que revelación de parte de Dios, ¿verdad, hermanos? Y cuando nosotros miramos esta palabra, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando nosotros vamos, hermanos, y miramos en la Biblia textual, la palabra del Señor no dice así. Mire cómo dice: ahí lo tiene en su pantalla, pero yo aquí lo estoy buscando en la Biblia, ¿no? Oiga cómo dice: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. O sea, miremos cómo viene. Y cuando nosotros miramos en la King James, hermano, cuando nosotros buscamos ahí las letras que tiene, hermanos, aparece donde en la Reina Valera aparece que no ignoremos de los dones, aparece como letra cursiva. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no existe en el original. Y en la Biblia, hermanos, textual ya no lo explica mejor y dice: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. O sea, la palabra, hermanos, nos está enseñando, mis amados hermanos, de que nosotros no tenemos que ignorar de los asuntos espirituales. Y muchas veces nosotros ignoramos los asuntos espirituales, y por eso, mis amados hermanos, somos llevados, pero primeramente Dios, después de aquí a no, ¿verdad?, por cualquier viento de doctrina. ¿Sabe qué pensaba yo que era bien espiritual también, hermanos? Yo oía una radio donde solo testimonios pasaban, hermanos. No sé si todavía usted las oye, ¿verdad? Y yo creía que eso era bien espiritual, hermanos. Compraba los cassettes, los oía una vez, los oía otra vez, hermanos. Encontraba a alguien, se los regalaba, hermanos. ¿Por qué? Porque yo ignoraba acerca de los asuntos espirituales. Y como ignoraba, hermanos, de los asuntos espirituales, pensaba que con oír testimonios, hermano, eso me llenaba. Pero miren, no había nada de palabra. Llegué hasta el extremo, oiga bien, hermano, hasta decir amén por algo que no estaba en la Biblia. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí. ¿Por qué? Porque ignoraba de los asuntos espirituales, hermano. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, vengamos y estemos atentos a la palabra del Señor, a la doctrina que se nos está enseñando. Sabe, aquí hay una visión dentro de la iglesia, y esa visión, hermanos, dice la Biblia que nosotros, hermanos, tenemos, oiga bien el nombre que nos puso el Señor. Les digo nos puso porque aquí estamos congregados y tenemos un pastor y tenemos un mentor, y primeramente Dios, tenemos un Padre espiritual. Pero en la visión que hay para esta casa, hermanos, dice que hay salvación, restauración, sanidad y prosperidad.
Y sabe, cada una de esas palabras, hermanos, tiene su significado, y cada una de esas palabras tiene su rema, y cada una de esas palabras tiene una vivencia que se puede hacer rema dentro de cada uno de nosotros. Pero hermanos, si nosotros ignoramos de los asuntos espirituales, ¿cómo vamos, hermanos, a entender la palabra del Señor? Hay discipulados, hermanos. Vengamos a los discipulados. Mire, los días miércoles, hermanos, se va a estar dando la leche espiritual para que crezcamos fortalecidos. ¿Sabe? En una de la palabra, donde miramos la palabra, hermanos, donde habla de salvación, que el Señor nos da salvación, dice el Señor, hermanos, que hay ovejas que están perniquebradas, hermana. Que, hermano, quiere decir que los que están perniquebrados, hermanos, tienen una fractura, una quebradura en sus huesos. Y la Biblia nos habla que en los huesos radica el espíritu. Y hermano, cuando nosotros entendemos que si hay alguien que está, hermano, perniquebrado en sus huesos, quiere decir que le falta que discierna lo espiritual. Pero para entender eso tenemos que tener doctrina para que no seamos engañados. Si usted vende algo y le dan un cheque y usted entrega lo que vendió, ¿qué ha pasado últimamente, hermano? No tienen fondos, el cheque fue robado o la firma no existe. ¿Por qué? Porque, hermanos, no se tuvo un conocimiento de saber de que para hacer un trato ahora, un negocio, hermanos, se necesita más que un papel. No se necesita ser vivo, como dicen por ahí, ¿verdad? Se necesita, hermanos, ser conscientes y tener el conocimiento, hermanos, que hoy hay mucho estafador. Pero ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque hay muchos que no disciernen lo espiritual y a cualquier cosa le dicen amén. Entonces, cuando nosotros miramos aquí el Señor, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, el Señor dice que no quiere que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. En la Reina Valera dice que no, hermanos, ignoremos acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque del versículo 4 en adelante, hermanos, sí ya empieza a hablar, hermanos, de los dones. ¿Por qué? Porque los dones, hermanos, son para edificación de la iglesia, son los regalos que el Señor le da a su iglesia. Pero esos regalos que el Señor da a la iglesia, hermanos, usted y yo tenemos que discernir. Y dice la Biblia que el espiritual discierne todo. Imagínense, hermanos, los bereanos, dice que cuando el apóstol Pablo predicaba, dice que iban a las escrituras para ver si lo que Pablo, hermanos, imagínense, Pablo, perito, arquitecto de la iglesia, hermanos, al que Dios le derramó su unción y se le reveló Jesucristo mismo, y hizo hermanos, las cartas paulinas, hermanos, a él los bereanos, hermanos, miraban si lo que Pablo estaba predicando era cierto. Entonces tenemos que discernir lo espiritual para no decirle a cualquier cosa amén. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. La palabra del Señor dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Mire qué tremendo ese versículo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, cuando nosotros miramos, hermanos, dice la palabra del Señor en estos versículos, hermanos, que lo que nosotros hablamos no lo tenemos que hablar, hermanos, por palabras enseñadas ni por sabiduría humana, hermanos, aunque la sabiduría humana nos sirve para mucho aquí en la tierra, hermanos, para ostentar un título, para tener, hermanos, elocuencia de palabra, hermanos, y que nos digan qué bonito habla ese hermano o esa hermana. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, dice que nosotros, hermanos, tenemos que enseñar con las palabras, hermanos, dadas por el Espíritu. Por eso dice la Biblia que hablemos, hermanos, y que entre nosotros hablemos con cánticos y himnos espirituales, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, hermanos, con cánticos y himnos espirituales, estamos hablando no con palabrerío ni con palabra de humana sabiduría, sino que estamos hablando con la palabra que nos da el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso es muy importante que nosotros busquemos leer la palabra, pero no solo la palabra, que busquemos discernir lo que es del Espíritu Santo para ti y para mí. Yo he conocido a muchos hermanos que hablan bien bonito, pero actúan bien feíto. No sé si usted ha conocido alguno, ¿verdad? Hermano, y sabe en Cristo Jesús, no es los títulos que ostentemos humanamente, sino que en Cristo Jesús, hermanos, es por medio de su Espíritu Santo, hermanos, que nosotros vamos a aprender a hablar, porque Él nos va a convencer, Él nos va a guiar, y nosotros no vamos a hablar por nuestra propia cuenta, sino que vamos a hablar, hermanos, por medio de lo que el Espíritu Santo nos diga que hablemos. Le contaba algo a los hermanos ayer, y el día sábado fuimos a evangelizar, y mire hermano lo que hace el Espíritu Santo. Como sabe que nosotros hablamos feo, ¿verdad, hermanos? Les contaba, hermanos, de que fuimos a evangelizar, hermanos, y me le acerqué a una persona. Sí, reconcilio, me dijo. Viera todo lo que le dije. Hermano, yo me quedé sorprendido, porque no tuve necesidad, hermano, de hablar. Sí, me reconcilio, me dice de una vez, hermano. Yo me quedé sorprendido. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros pensamos que por el palabrerío que podamos dar, hermano, ahí está la unción, hermano, o porque lo que tengamos que decir, hermano, es lo que en realidad Dios está hablando. Y a veces, hermanos, sin ni siquiera hablar, Dios hace la obra. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, dice la Biblia, hermanos, que nosotros tenemos, hermanos, palabras no humanas, sino las enseñadas por el Espíritu Santo. Y cuando la gente va a estar necesitada de esa palabra, hermano, ni siquiera nos va a dejar hablar el Espíritu a nosotros, sino que el mismo Espíritu va a convencer a las personas. Sí, hermano, yo me quedé sorprendido. Y otra cosa, hermanos, persona que se le hablaba de Cristo, yo acepto, yo me reconcilio. Yo me quedé sorprendido. Lo que Dios hace, ¿por qué? Porque no somos nosotros, hermanos, los que hacemos la obra. No somos nosotros, hermanos, es el Espíritu Santo que está en usted y que está en mí, el que hace la obra. Por eso gocémonos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usted es instrumento útil en las manos de Dios. Así que trabaje en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere usar. Pero Dios quiere que usted y yo aprendamos a discernir lo espiritual. Esto no está en el tema, pero como dijo nuestro apóstol, ¿verdad?
esto va por los mismos 20 pesos. ¿Cree usted que congregarse es espiritual o no? Esto solo a mí me pasa, ¿verdad? Y me ha pasado, a usted no. Antes, ¿verdad? Yo decía, ay, qué aburrido ir a la iglesia. Peor si predica el hermano Julio. Otro vano yo. Y estaba, hermanos, en la iglesia. Y cuando miraba que el hermano iba a pasar a predicar, hermanos, me quedaba. ¿Y sabe qué decía cuando salía, hermanos? Por eso le digo, solo a mí me pasa, ¿va? Mejor no hubiera ido a la iglesia, decía yo. Haber sabido que el hermano iba a predicar, mejor me quedo en mi casa. Pero eso es lo que le digo, porque no discernimos lo espiritual. Y al no discernir lo espiritual miramos el vaso, pero no miramos la esencia que está dentro del vaso y la palabra que Dios nos quiere dar. Y ese es un error que casi todos cometemos, pero no sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Y sabe, hermano, entonces ahí tenemos que discernir lo espiritual, que no es quien esté predicando, sino es el mensaje que Dios quiere darte a ti y me quiere dar a mí, para que entendamos, hermanos, que Dios siempre está al tanto de nosotros y quiere, hermanos, quiere que tú y yo aprendamos a discernir lo espiritual, que muchas veces nos cuesta. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 3 y 4. Mire, cuando empezamos a discernir lo espiritual, ¿qué pasa? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Hermano, cuando nosotros comemos y bebemos la misma bebida y comida espiritual, hermanos, esa misma bebida y esa misma comida entendemos que es Cristo Jesús, hermanos, porque esa roca, hermanos, inconmovible es Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios. Y no solo el Hijo de Dios, es Dios mismo hablándonos a nosotros, porque el verbo, o sea, la palabra, se hizo carne y la carne habita dentro de nosotros, hermanos. Por eso, hermanos, el domingo que tenemos, hermanos, Santa Cena, hermanos, vamos a comer, hermanos, la carne y vamos a beber la sangre. Y sabe, Él, el que nos guía, se llama Jesucristo. Por eso, hermanos, si usted y yo queremos ser espiritual, no despreciemos la cena del Señor. ¿Sabe por qué? Aquí está hablando, hermanos, del pueblo de Israel. Y a pesar, hermanos, que ellos estaban siendo guiados, hermanos, por la roca que era Cristo, ellos se rebelaron. No supieron discernir, hermanos, el momento glorioso que estaban viviendo. Y cuando nosotros miramos, dice que de muchos de ellos, dice la palabra del Señor, no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, tuvieron del maná. Hermanos, comieron carne. Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Y a pesar de todo lo que Dios había hecho en ellos, dice que no, muchos de ellos se rebelaron y de muchos de ellos Dios no se agradó. ¿Por qué no se agradó? Porque no supieron discernir lo espiritual que estaba haciendo Dios con ellos. ¿Qué está haciendo Dios contigo, amado hermano? ¿Qué está haciendo Dios conmigo? Dice la palabra del Señor que a todos los que aman a Jehová, todas las cosas le ayudan para bien.
Yo no sé de qué te está pasando, ni qué te está sucediendo, ni qué proceso estás pasando. Pero ten cuidado. No hay despropósitos en Dios. Sabes, Dios te está hablando. Y no solo Dios te está hablando, te está diciendo: discierne, porque lo que estás pasando no es para muerte. Lo que estás pasando no es para muerte, y solo es un proceso para que aprendas a discernir. Y no solo a discernir, sino que aprendas que solo en mí hay vida. Y solo yo abro las puertas de las cárceles y libero a la gente. Y no solo libero a la gente, sino que también le doy sanidad, le doy prosperidad. Y si tiene el matrimonio hecho pedazos, también Dios lo restaura. Hermano, eso es lindo, eso solo lo hace Dios. Y eso lo aprendemos a discernir, hermanos, cuando entendemos, hermanos, que la roca espiritual que nos sigue, hermanos, esa roca espiritual que nos guía y que quiere que tú y yo seamos espirituales, esa roca se llama Cristo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio, hermanos, que yo predico, decía el apóstol Pablo, es perdición para los que no creen, pero para los que creen es vida eterna. Imagínense qué glorioso lo que hace este evangelio, hermanos. Es un evangelio glorioso, hermanos, donde el Señor, hermanos, nos quiere llevar con Él y nos dice, mis amados hermanos, por eso, hermanos, tenemos que discernir lo espiritual, porque cuando nosotros miramos la palabra del Señor, dice que es necesario que pasemos muchas tribulaciones, porque a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios, hermanos. Y el reino de Dios dice que está sufriendo, hermano, agonía. Y no solo agonía, dice que los violentos arrebatan el reino de Dios. ¿Y sabe quiénes son los violentos? Los que dicen: no me importa qué está sucediendo en mi vida en este momento, yo a mi Cristo no lo dejo y no lo voy a dejar, lo voy a seguir. Y aunque me llueva de mojado y aunque no me sane, yo seguiré a Cristo siempre, porque Él es el dador de la vida y Él es al que yo sigo. Por eso, hermano, nosotros tenemos que seguir a Cristo. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Cuando buscamos a Cristo por necesidad, que no es malo, ¿verdad? Lo duro es que cuando ya se nos solventa nuestra necesidad, nos olvidamos de Dios. Ya me sanó. No, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque ya estoy sano. Ya me restauró mi matrimonio. Pues ya no voy a la iglesia. ¿Pero y por qué? Porque ya está restaurado mi matrimonio. Yo solo para eso quería a Dios. Hay otros que buscan al Señor porque quieren ser prosperados. No es malo ser prosperado. Y Dios los prospera. Yo contaba esto en el discipulado, no lo he contado aquí, ¿verdad, hermanos? Pero yo conocí a alguien, hermanos, que buscó de Dios fervientemente. Por eso le decía, ¿verdad? Discerniendo lo espiritual, ¿verdad? Yo lo miraba que se metía con Dios, oraba, ayunaba, estaba en los cultos, estaba en las vigilias, hacíamos campañas, ahí andaba en las campañas, él era uno primero, hermano. Y mire, hermanos, platicando con él una vez le dije: mira, le dije, yo te bendigo en el nombre del Señor. ¿Cómo buscas de Dios? Sí, es que le estoy pidiendo al Señor, me dijo, mi trabajo, y yo sé que el Señor me va a dar mi trabajo. Hermanos, pasaron como 2 o 3 años y el Señor le dio su trabajo, ¿ves? Y no cualquier trabajo, ganando 900 diarios.
¿Cuántos quisieran un trabajo así? Algunos ya lo tienen, ¿verdad? Por eso no dicen amén. Yo sí quisiera un trabajo así, ¿verdad? Pero hermanos, el Señor a los 3 años de estar clamando, le responde, hermano, y le respondió. Tal vez dijo el Señor, no sé, es una mi pensada. Ya me cansó que me va a pedir, mejor le doy el trabajo. Hermano, recibió el trabajo cuando no lo tenía, cuando buscaba de Dios, cuando se miraba un hombre ferviente en las cosas de Dios. Impactante ver cómo buscaba de Dios. Solo tuvo el trabajo, hermano. ¿Qué cree que pasó? Y cuando dijo, ¿y sabe qué decía? Cuando yo tenga mi trabajo, voy a comprar esto para la iglesia, voy a donar esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Hermano, puro yoyo. Su primer sueldo. Y nunca más lo volvimos a ver. ¿Sabe cuándo lo volvimos a ver? Cuando regresó a la iglesia otra vez, sin trabajo. Y no solo sin trabajo, venía de lo peor, hermanos. Un accidente, sin caminar. ¿Sabe por qué? Porque no supo discernir, hermanos. Si Dios también lo prueba a uno, hermanos, cuando uno tiene. No crea usted que cuando estamos pasando en escasez estamos siendo probados, pero cuando también tenemos, hermanos, también estamos siendo a prueba, hermanos, para ver si somos buenos mayordomos. O todavía tenemos la mentalidad, hermanos, no, es que yo no tengo. Y hermanos, sí tenemos, pero tenemos la mentalidad de ser mendigos todavía teniendo, hermano. Y Dios quiere que nosotros discernamos lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque al pueblo de Dios, hermanos, dice que Dios no se agradó de muchos de ellos y quedaron tendidos en el desierto, quedaron tendidos en la prueba, porque no pudieron, hermanos, discernir lo que Dios había hecho en su vida. Yo no sé qué Dios está haciendo en tu vida y qué Dios ha permitido, pero no hay despropósito. Déjame decirte, Dios está contigo. Hermano, Cristo pronto viene. Discernamos, hermano, lo que miremos Gálatas capítulo 6, versículo 1. Un versículo muy conocido, hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire pues, ¿cuántos hermanos espirituales ha usted conocido que restauran a algún hermano que fue sorprendido en alguna falta? ¿Ha conocido usted alguno? ¿Sabe? Y esa es la enseñanza que nosotros tenemos, hermanos, que tenemos que restaurar a aquel que fue sorprendido en alguna falta. No que confesó su pecado, no que vino arrepentido. O sea, alguien que no se ha arrepentido, alguien que está pecando, alguien que estaba pecando y fue sorprendido, hermanos. Eso es bien difícil, porque cuando alguien confiesa su pecado, hermanos, gloria a Dios, ya la obra ya viene hecha, porque viene un arrepentimiento por lo que está haciendo.
Pero cuando alguien, hermanos, es sorprendido, es bien difícil, hermano. ¿Sabe qué es lo que primero que decimos? Ah, hijo del diablo, al infierno se va a ir por lo que está haciendo. Y nos creemos, hermano, que por las palabras que decimos estamos siendo espirituales. Y esas palabras, hermano, en lugar de restaurarlo, hermano, lo condenan. Y no solo lo condenan, como no estamos discerniendo cómo poder hablarle, hermano, con palabras del Espíritu, sino con palabras de humana sabiduría, pensando que lo que nosotros decimos es lo correcto, hermano. Entonces esa persona, en lugar de ser restaurada, hermano, no solo nos empieza a odiar a nosotros, empieza a odiar a la iglesia. ¿Y por causa de quién? De un hermano que era bien sabio para hablar. Eso es bien duro, hermano. A uno no le gusta que le digan o que le señalen algo, hermanos, que uno hizo mal. Yo le apuesto que si yo hermano, lo sorprendo en algo malo a usted. No, usted no. Yo sí lo haría. ¿Sabe qué le diría? ¿A usted qué le importa? A usted no lo haría, yo tal vez sí. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros miramos, hermanos, que alguien que es espiritual restaura, remienda, hermano, da leche, hermanos, da palabra que de vida, da palabra que restaure, que, hermanos, palabras de vida, no de muerte, va a dar palabra de bendición y no de maldición. Pero para poder dar palabra de bendición, hermanos, para poder ser verdaderamente espirituales, tenemos que discernir qué es ser espiritual. Si es lo que la gente dice o es lo que la palabra nos enseña. Que ser espiritual, hermanos, es alguien que cuando alguien mira, sorprende a un hermano o una hermana en alguna falta, se considera a sí mismo y no lo juzga, no lo tacha, no le incrimina sus hechos, sino que le dice: yo también puedo ser tentado como tú fuiste tentado. Por eso te digo, en Cristo hay restauración. O sea, ¿quiere ser usted espiritual? Restaure sin juzgar, hermano. Restaure sin juzgar, o restauremos sin juzgar. Restauremos, hermanos, sin tachar la falta de los demás. Porque fácil es, hermanos, ver los defectos de medio mundo, pero que miren los nuestros no nos gusta. Entonces, ser espiritual va más allá del concepto que usted y yo tenemos. Ser espiritual es considerarse, y esa es la doctrina, hermanos, que nosotros tenemos apostólicamente. Restauremos con palabra de mansedumbre, restauremos con palabras de vida, hermanos, porque Dios quiere que usted y yo, hermanos, aunque seamos sorprendidos, que restauremos con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. Y sabe, cuando yo miro la palabra del Señor, miro a alguien, hermanos, dice la palabra en Juan capítulo 8, creo que es, donde dice: una mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, y ahí llegaron los escribas y los fariseos, y dice que se la trajeron al hombre más espiritual que ha existido sobre la faz de la tierra, y dice que la presentaron delante de él y le dijeron, la juzgaron, la criticaron y le dijeron: hemos hallado a esta mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y la ley, mire qué espirituales, hermanos, hasta la palabra sabía. Y la ley dice que tal mujer que sea sorprendida tiene que ser apedreada o muerta, apedreada. Y el Señor ni caso les hizo, hermano. Dice que el Señor vino, se agachó y empezó a escribir sobre la tierra. Mire el hombre más perfecto, más espiritual, más restaurador, lo que dijo:
si alguno de vosotros no tiene pecado, y se lo voy a parafrasear, si alguno de ustedes está limpio de pecado, es perfecto, hagan lo que la ley dice, lancen la primera piedra. Dice la Biblia, hermanos, de que desde el más pequeño hasta el más grande, como todos eran pecadores, poco a poco, dice, se fueron. Y cuando ya no había nadie, el hombre más espiritual no condenó a esa mujer. ¿Sabe qué le dijo nuestro buen Dios? Mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusan?, le dijo. ¿O dónde están los que te condenan? Pero ¿sabe qué le dijo? Ni yo te condeno, le dijo. Mire, el hombre más restaurador, hermano, el más espiritual. Y él es al que nosotros seguimos, hermanos. Él es nuestro blanco. Él es, hermano, al quien nosotros seguimos, hermanos, que nos lleva como la luz de la aurora. Le dijo, ni yo te condeno. Eso sí, vete, pero no peques más, le dijo. O sea, hermano, Dios nos da ejemplo a nosotros, hermano, de cómo tenemos que ser espiritualmente hablando. Como está lloviendo, vamos a hacer vigilia. ¿Te queda, hermano? Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo, mis amados hermanos, relacionado al tema, me impactaba. Le voy a decir por qué. Porque hay una bendición al Padre, al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien aquí, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. O sea, hermano, que ser espiritual no es de la tierra, ser espiritual viene de los lugares celestes en Cristo Jesús, hermano. Por eso nosotros tenemos que saber que cuando nosotros somos espirituales, no es de humana sabiduría, sino que es de algo que viene del cielo, de lo celestial, hermanos, porque ahí en lo celestial Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Dios te ha bendecido a ti, hermano, y me ha bendecido a mí. Y nos ha bendecido, hermano, en los lugares celestes, para que tú puedas hablar de lo celestial, para que tú puedas decir, mi amado hermano, como dice la palabra del Señor, hermano, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que la bendición, hermano, del Señor de ser espirituales, de ser santos, de estar sin mancha delante de Él, hermano, no es, hermano, de una transformación solamente aquí en la tierra. Viene de una bendición del cielo, hermanos, de una bendición celestial, hermanos, que Él nos bendice con eso, hermanos, para que seamos santos sin mancha en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, hermanos, en Hebreos, hermanos, que Él, mire pues, hermano,
Él dice que es el que nos santifica. Él. Y aquí lo corrobora la palabra, hermanos. Porque según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. O sea, hermanos, el que nos santifica, hermanos, nos ha bendecido con una bendición espiritual para que usted discierna que su santidad no depende solamente de esta tierra. Su santidad depende porque Cristo ya lo bendijo a usted y me bendijo a mí en los lugares celestiales, para que allá, hermanos, cuando estemos con Él, no nos cansemos de decirle: santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos santifica. Óigame con oídos circuncidados. No estoy en contra de la oración, no estoy en contra del ayuno, pero es parte de la herramienta que Dios usa. Pero no es por cuanto usted ore, no es cuanto por usted ayune, que usted se va a santificar. Usted se va a santificar porque va a reconocer que usted tiene una bendición espiritual, y porque usted está discerniendo lo espiritual, y porque sabe que usted ya es santo, porque ya dice la palabra que la obra que Él ha empezado en usted y en mí, Él la va a perfeccionar. Por eso no hay despropósito, y usted va a ser santo porque Él dice que ya lo santificó antes que viniera a esta tierra. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es solo seguir esa roca, es solo seguir esa bebida, esa comida espiritual que Dios nos ha dado, para que usted y yo entendamos que lo que tenemos, que este evangelio glorioso no es para la tierra solamente, sino es para los lugares celestiales. Hermano, el apóstol ha estado hablando de eso. Y saben, los lugares celestiales, ahí está Enoc y ahí está Elías. Y sabe, cuando nosotros miramos, hermanos, este evangelio glorioso, dice, se tiene, hermano. Ahorita ha habido una noticia, no sé si todos la vieron, y el hermano Dardón predicó, estaba hablando acerca de eso, que ahorita hay un telescopio que vio que hay no sé cuántas millones y millones de galaxias. O sea, no es solo esta galaxia, hay millones de galaxias. Entonces la Biblia dice, hermanos, que este evangelio, hermanos, es para todo aquel que crea en Cristo Jesús, hermanos. Pero no solo la palabra es para este cosmos o esta galaxia, sino que es universal para todas las galaxias. Por eso hay hombres que Dios levantó y están poniendo en alto el nombre de Jesucristo, para que toda rodilla debajo de la tierra, en el cielo, hermanos, confiese que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso es que nosotros tenemos que discernir lo espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Juan capítulo 3, versículo 6 y 7. Oiga lo que dice la palabra. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijere, os es necesario nacer de nuevo. Fíjese que yo le voy a comentar, estaba en un impasse de predicarle acerca de discernir lo espiritual,
o de los perniquebrados. Y estaba en ese impasse, hermanos, y estaba orando aquí. La gloria sea para Dios. Pero cuando el hermano pasó a ministrar las ofrendas, este es el tema, dije yo. Definitivamente, Señor, ya me lo confirmaste. Entonces por eso le estoy dando ese tema. ¿Por qué? Porque Dios me lo confirmó, hermanos, y lo discerní espiritualmente. Y como iba a hablar de discernir lo espiritual, Dios me dijo, este es el tema. Y por eso, hermano, le estoy dando esta palabra, porque yo sé que viene de parte de Dios para su vida. Amén. Entonces aquí miramos, hermanos, de que Nicodemo, mis amados hermanos, era un hombre de letra. Era un hombre que sabía la ley, hermanos. Era alguien, mis amados hermanos, que tenía el conocimiento, hermanos, de toda la ley. Y el Señor Jesucristo, cuando nosotros miramos, le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, hermanos, y cuando nosotros miramos esta palabra, dice que Nicodemo, hermanos, se maravillaba de la forma que Jesús le contestaba, porque le estaba hablando del nuevo nacimiento. Y con esto voy cerrando. Tengo más versículos, pero con esto voy a cerrar. Le estaba hablando del nuevo nacimiento. Y dice que Nicodemo, a pesar de ser alguien intelectual, tenía un grado universitario muy grande, no podía entender, hermanos, de lo que Cristo le estaba hablando. Y le estaba diciendo, hermanos, que era necesario nacer de nuevo, que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, pero que era necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y dice que Nicodemo no entendía, pero a pesar de que no entendía, se maravillaba de lo que le estaba explicando el Señor Jesucristo. Y hermano, esto nos pasa a nosotros cuando no hay un discernimiento espiritual. Una pregunta que quede en su corazón: ¿cuántos disciernen lo espiritual? ¿Cuántos de nosotros discernimos lo espiritual? Pero no le voy a hacer una pregunta más confrontativa. ¿Cuántos aquí ya nacieron de nuevo? ¿Entiende usted el nuevo nacimiento? ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? La Biblia nos enseña aquí en Juan, donde estamos viendo versículos atrás, hermanos, de que el Señor, hermanos, entra a una boda. Y sabe, le dijeron: Señor, le dice, ¿por qué has dejado el mejor vino para de último? Porque el mejor vino para de último es para nosotros, mis amados hermanos. ¿Y sabe cuál es el mejor vino para nosotros? La revelación de la palabra del Señor sobre tu vida y sobre mi vida. Porque si hemos nacido de nuevo, vamos a entender el milagro glorioso que Dios está haciendo y que Dios hace en el nuevo nacimiento. Pero si no entendemos que la palabra viene como revelación a nuestra vida y no hemos nacido de nuevo, nos vamos a maravillar como le pasó a Nicodemo, pero no vamos a entender como le pasó a Nicodemo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que estaba frente al maestro de maestros, frente al rey de reyes, al señor de señores, y estaba frente a nuestro Dios, hermanos, personalmente él solo se quedaba maravillado, pero no entendía el nuevo nacimiento. Y el Señor le dice: no te maravilles, le dice. No se maravillen, hermanos, de que es necesario nacer de nuevo. No nos maravillemos. Nacer de nuevo, hermanos, nos lleva a una dimensión donde vamos a entrar al reino de Dios,
nacer del agua y del Espíritu, hermano, esa dimensión nos lleva a ser partícipes de un reino, y no un reino terrenal, porque aquí los reinos son corruptos, sino que el Señor, cuando entendemos que hemos nacido de nuevo, cuando discernimos lo espiritual, que es estar en el reino, hermanos, de Dios, entramos a una dimensión que lo que Él quiere, hermanos, es que dependamos solo de Él y para Él, no de las circunstancias, no de nuestra economía, no del tiempo que está viviendo la humanidad, sino del tiempo glorioso que viene sobre nosotros. Por eso dice la Biblia: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención pronto se acerca. Y el que discierne esto siempre va a estar esperando ese día glorioso de Cristo Jesús, porque aquí todo se va a quedar, pero si nosotros discernimos lo espiritual, vamos a buscar lo espiritual. Amén. Y ahí lo dejo, hermanos. Póngase de pie. Dígale al Señor: gracias. Gracias, papito lindo, por ese evangelio glorioso. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en este tiempo glorioso, este tiempo en el cual, Señor, podemos darte las gracias, Señor, porque estamos aprendiendo, Señor, a discernir lo espiritual, papito lindo. No sé si en este tiempo, en este lugar, en esta noche, hay alguien que le ha costado discernir lo espiritual, pero hoy fueron abiertos los ojos del entendimiento, y le pueda decir al Señor: gracias, porque hoy aprendí a discernir lo espiritual. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos, Señor, que solamente podemos ser santos porque tú nos santificas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, papito lindo, que hoy hemos entrado a una etapa, Señor, donde tu gloria, tu reino, Señor, se está manifestando sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, papito lindo, porque viene una reivindicación sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos, para que lo espiritual sea acomodado a lo espiritual, para que nosotros podamos ser parte de ese pueblo espiritual que aprende a restaurar, que aprende a sanar, que aprende a dar palabras, Señor, de vida y no de muerte, papito lindo. Te damos gracias, Dios mío. Sea tu palabra en cada corazón. Consuela cada corazón, papito, según sea la necesidad, Señor. Si hay necesidad, Padre, de sanidad, envía la sanidad ahí, papito lindo. Si hay necesidad, Señor, donde hay escasez, Señor, envía la prosperidad, Padre Santo. Si hay necesidad de perdón, papito lindo, envía el perdón, Dios mío, porque hoy estamos discerniendo, Señor, que tú tienes planes de bien y no de calamidad para cada uno de nosotros, Padre Santo. Por eso te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Que está sentado en el trono, al que vive
vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea